Hola, para nadie es un misterio, bueno, no, un misterio sí, pero para nadie es secreto que yo me he hecho mucho más espiritual y religioso en los últimos meses. Una serie de palos personales, situaciones muy problemáticas, en principio no buscadas ni generadas por mí, pero seguro que algo tengo que ver en ellas, pero muy dolorosas y molestas a nivel familiar, me han orillado a encontrar soluciones más drásticas a los problemas que tengo. Y como no se me ocurre otra cosa, he preferido acercarme a Dios, ser más espiritual y ser un poco más religioso. Y lo que he encontrado en los últimos meses es que la inteligencia emocional y el cristianismo, por entenderlo de alguna forma, tienen mucha más relación de lo que podría parecer. Para empezar, mis estudios demuestran que las personas de alto contenido de inteligencia emocional en sus vidas tienen más propensión a la espiritualidad y a la creencia en algo que los científicos dirían que es imposible de creer de manera evidente porque no hay una demostración de su existencia, aunque yo las conozco y sí las hay. Pero de verdad, las personas con alta inteligencia emocional son más espirituales, son más religiosas, son más creyentes y dependen a su vez o se dejan depender de esa fuerza, de esa ayuda misteriosa, de ese ente, de ese ser, de esa fuerza universal y espiritual que se supone que está ahí para ayudarnos. Y efectivamente, está ahí para ayudarnos. Pero bueno, esa es mi creencia particular. Voy a hablar contigo en este vídeo acerca de cómo la inteligencia emocional y el cristianismo no nada más se unen desde el punto de vista que las personas con más inteligencia emocional son más propensas a la espiritualidad, sino que además la espiritualidad, el mero hecho de ser espiritual, incrementa, aumenta tu inteligencia emocional. Veamos cómo. La inteligencia emocional es un concepto que ha tomado relevancia en el ámbito personal y profesional, sobre todo en los últimos años, pero su esencia puede rastrearse en enseñanzas antiguas, incluidas las del cristianismo. En este vídeo, en este artículo, exploraremos cómo los principios de la inteligencia emocional se entrelazan con la comprensión espiritual y el despertar personal, lo que revelará la profundidad del mensaje cristiano, que por cierto puede haber sido distorsionado, así lo pienso yo, a lo largo del tiempo. Lo que ha puesto un velo sobre la verdad que pretendo descubrir en alguna medida. Desde hace siglos, la historia del cristianismo ha estado envuelta en un velo de interpretaciones y dogmas. Y este velo, por usar el mismo concepto, ha distorsionado en mi concepto las enseñanzas originales que Jesús impartió. En lugar de ser un simple relato de fe, las enseñanzas de Cristo eran fórmulas para la transformación de la conciencia. Este aspecto es crucial para entender la inteligencia emocional, ya que implica una conexión profunda contra nuestra esencia interior. Verás, la figura de Cristo, en mi concepto, no debe ser vista como un personaje exclusivo de la historia, sino como una potencia latente dentro, en cada ser humano. La clave reside en despertar esa chispa divina que todos llevamos dentro. Un concepto que se alinea con la idea de la inteligencia emocional, que es reconocer y gestionar nuestras emociones para alcanzar nuestro potencial. Reconocer dentro de nosotros el potencial que tenemos. Entender que se encuentra ya dentro de nosotros todo lo que necesitamos para salir adelante. Esto nos lleva a una cierta enseñanza que pudiera considerarse oculta del mismo Cristo. Las enseñanzas de Jesús no eran meras lecciones a ser repetidas, eran guías para la autosalvación, otro concepto de la inteligencia emocional, la automotivación. En el Evangelio de Tomás se revela que la divinidad no está fuera de nosotros, sino que reside en nuestro interior. Este mensaje es un claro llamado a la inteligencia emocional que nos invita a explorar nuestras emociones y a reconocer que el poder transformador está dentro de cada uno de nosotros. Por cierto, una de las presuposiciones de la programación neurolingüística es que tenemos que presuponer, es decir, creer desde el principio que nosotros ya tenemos dentro de nosotros todos los recursos que nos hacen falta para superar los retos con los que nos encontramos. En PNL se dice que tenemos todos los recursos para realizar el cambio que deseamos. ¿Y ese cambio para qué lo vamos a desear?
para superar los retos que nos vamos encontrando. Porque como decía Einstein, el mismo yo que participó en la creación de los problemas no puede ser el mismo yo que los solucione. Aunque si fueras político, estarías pensando que tú haces muy bien creando los problemas y luego dando a entender que eres la justa herramienta divina para solucionarlos. Por eso, cuando Jesús decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, no estaba haciendo una promesa futura, sino una afirmación sobre la realidad presente. La verdadera enseñanza del cristianismo es una ciencia de la conciencia. Esta ciencia de la conciencia fusiona el misticismo con el poder mental. Entender esto es fundamental, crucial, absolutamente imprescindible para desarrollar una adecuada inteligencia emocional. Si tú estudias estas dos cosas, te darás cuenta que existe una conexión entre misticismo y poder mental. Y se ve reflejado en las parábolas de Jesús, las cuales no eran, en mi concepto de nuevo, solo historias. Eran más bien lecciones sobre cómo alterar la realidad mediante la intención y, muy importante, la palabra. Cuando Jesús afirmaba que todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis, estaba explicando una conocida ley universal. Y aquí es donde la inteligencia emocional se manifiesta, porque al hacerlo nos enfocamos con convicción en nuestra realidad interna. Creamos una especie de campo vibratorio que atrae manifestaciones externas. Lo bueno atrae lo bueno, lo malo atrae lo malo. Seguramente has escuchado esta expresión en el pasado y espero que con esto que te estoy explicando te adquiera sentido para ti. Y debe de adquirirlo porque este concepto de manifestación no es superstición, es la base de lo que se conoce como metafísica cristiana. La idea de que nuestros pensamientos y palabras moldean nuestra realidad es un principio que por lo visto muchos hemos o han olvidado. La inteligencia emocional nos enseña a ser más conscientes de nuestras emociones internas, de nuestras emociones, pero no solamente de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, ese caudal interno interior imparable de pensamientos que no nos deja vivir y cómo estos afectan nuestra vida y, por supuesto, lo que afecta a nuestra vida afecta nuestras decisiones. Tenemos que desarrollar una cosa que se llama alquimia y se puede ver reflejada en la alquimia del perdón y de la liberación. El perdón es una de las enseñanzas más profundas de Jesús y se relaciona directamente con la liberación emocional. De nuevo, inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque implica reconocer nuestras heridas, nuestras emociones internas, y tenemos que aprender a soltar el rencor. Segunda característica de la inteligencia emocional, autorregulación. En el contexto cristiano, Jesús nos enseñó a perdonar no solo por los demás, sino como un estricto y voluntario y deliberado acto de liberación personal. Cuando Jesús decía, Padre, perdónalos porque no tienen ni idea de lo que están haciendo, no solo estaba mostrando compasión, estaba ejecutando una forma de alquimia emocional, una alquimia que transforma el dolor que estoy sintiendo en este momento, en liberación. Este acto de perdón es esencial para el crecimiento personal y emocional. Y nos invita a todas las personas que buscamos elevar nuestra inteligencia emocional a romper esas cadenas del karma que nos atan a eternos ciclos de sufrimiento. Esto podría tener significado si pensamos en la segunda venida de Cristo como un despertar colectivo. Y es muy interesante esta idea, porque la idea de esta segunda venida ha sido interpretada de muchas maneras. Pero mira, en esencia, tal vez se pueda ver también como un llamado al despertar colectivo de la humanidad. La primera venida de Cristo es la que todos conocemos y está señalada y reflejada en la Biblia. La segunda es esta transformación que no implica la llegada de un Salvador externo, sino el reconocimiento de la divinidad que reside en cada uno de nosotros. Cuando se habla de un despertar colectivo, y de nuevo, en mi interpretación, se refiere a la activación de la conciencia crística en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Este proceso de despertar se alinea con la inteligencia emocional, ya que implica reconocer nuestras emociones,
aprender a gestionarlas, autoconocimiento y autorregulación, y finalmente automotivación, que es manifestar nuestro verdadero potencial en el mundo, animarnos a crecer y a mostrar al mundo lo que realmente valemos. Pero no solamente eso. Además, este despertar interior, relacionado, como te decía, con la automotivación, con el autoconocimiento y la autorregulación, también está íntimamente relacionado con la empatía y las habilidades sociales. Cuando encontramos nuestra verdadera esencia divina, nos damos cuenta de que la única motivación válida para impulsarnos en nuestras vidas es la que viene del interior. Y de la misma forma, entendemos que lo que tenemos nosotros dentro lo tienen las demás personas con las que nos relacionamos. Vamos a hablar de un concepto muy interesante, el concepto de la última cena, como un ritual de transmutación. La última cena de Jesús con sus discípulos no fue solo un evento, una fiesta, sino fue un ritual de transmisión de energía espiritual. Cada elemento presente tenía un significado más profundo. Recuerda que estamos hablando de interpretaciones y este acto, el acto de la última cena, simbolizaba la unión entre lo material y lo espiritual. En este contexto, la inteligencia emocional se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, entre lo tangible, que es lo que los humanos experimentamos, y lo intangible, que son las ideas que la maravillosa naturaleza y el universo pone en nuestra mente y luego las abona con el amor que la vida nos proporciona. En esta última cena, el pan y el vino, símbolos de sustancia y espíritu, representan la unión de la conciencia y la materia. Al participar en este ritual, los discípulos no solo compartieron una comida, no solamente hicieron eso, sino que se programaron para el despertar de la conciencia. Este acto maravillosamente refleja el poder transformador de la conexión emocional y espiritual, que es esencial para la inteligencia emocional. De nuevo, la forma en que trato de unir los dos conceptos me parece sencilla a lo largo de la interpretación de lo que estamos interpretando. Y dentro de todo este proceso hay algo que se llama oración y meditación, que nos pueden parecer las puertas que abrimos hacia esa fuente de poder y de seguridad. La oración y la meditación son dos prácticas que han sido utilizadas a lo largo de la historia para conectar con lo divino. Sin embargo, en el contexto de la inteligencia emocional, no nada más esta es la interpretación válida. También son herramientas que nos ayudan a escuchar nuestra voz interna y a comunicarnos con nuestra esencia. Jesús enseñó que la verdadera oración no es una súplica, que también, y por qué no, sino una afirmación de conexión con la fuente. Recuerda que esta interpretación a lo que te quiere llevar es a entender que para conocerte mejor necesitas pasar tiempo contigo. Me decía James Ray en uno de los cursos y seminarios que tomé con él en Estados Unidos, que hice con él en Estados Unidos, que uno de los aspectos más difíciles de nuestra existencia es pasar 15 minutos con nosotros a solas, sin teléfono, sin radio, sin un televisor, sin luz, con nosotros mismos. Y verdaderamente es un reto. Pero una vez que descubres la mayoría de estar en contacto contigo mismo, 15 minutos se te vuelven pocos y necesitas más, necesitas mucho más, sin llegar a la figura de la película aquella Un Buda, una película argentina extraordinaria que te recomiendo que veas, en la cual la persona llega a un tal nivel de misticismo, el protagonista, que no nada más medita 15 minutos, medita por día y se olvida del mundo, hasta que un sacerdote budista le enseña que no te puedes olvidar del mundo porque en él estás. Muy interesante. Y la meditación, por otro lado, es el espacio donde recibimos las respuestas a nuestras preguntas. ¿De qué otra forma más que acallando el ruido interior puedes escuchar las respuestas? Ambas prácticas, oración y meditación, son complementarias y nos permiten acceder a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras emociones. Al integrar la oración, que no es otra forma más que aceptar la existencia de un ser superior, y la meditación en nuestra vida, podemos desarrollar una mayor inteligencia emocional y una conexión más profunda con nuestra esencia. Lo que nos lleva a un despertar, a ese despertar del Cristo
en el nuevo mundo. El nuevo mundo es nuestro nuevo mundo. Los demás tienen la responsabilidad del suyo. Porque hoy, verás, el mundo está en un proceso de transformación. Yo no creo que solamente hoy, sino que de manera permanente. Y con este proceso de transformación están también en transformación la conciencia de quienes habitamos el mundo. La inteligencia emocional juega un papel crucial en este despertar, ya que nos invita a reconocer nuestra unidad con todo lo demás que existe. La chispa divina que todos llevamos dentro está siendo avivada. Y yo creo que los retos modernos son solamente eso. Es más carbón a ese fuego en donde nuestra chispa interna es resurgida y vuelve a funcionar como funcionaba originalmente, de forma que seamos capaces de recordar quiénes somos realmente. La era de la separación y el miedo está llegando a su fin. Y con este fin, con esta era, el despertar del Cristo interior en cada ser humano se hace más posible. Al abrirnos a esta nueva conciencia, dejamos atrás las viejas estructuras y dogmas y comenzamos a vivir desde algo que nos hace mucha falta en este momento, que es el amor y la unidad. Que date cuenta que nos estamos metiendo en un campo de odio y desunión absoluto. Conclusión, te hago un llamado a la transformación personal porque es la única manera en que podemos darle solución a los problemas que estamos viviendo. El mismo yo no puede resolver el problema que ese yo ha creado. La inteligencia emocional no es solo una herramienta para el éxito personal, es un camino hacia la transformación espiritual y hacia la conexión con nuestra verdadera esencia. Al explorar las enseñanzas de Cristo desde esta nueva perspectiva, a lo mejor no es nueva, pero lo es para mí, podemos descubrir un mundo lleno de posibilidades y un camino hacia la autosalvación. Invito a todas las personas que puedan escuchar o ver este vídeo a reflexionar sobre su propia vida y a considerar cómo pueden despertar esa chispa divina que reside en su interior. La verdadera transformación comienza con la comprensión y el manejo de nuestras emociones y este pequeño detalle es el primer paso para manifestar el poder creador que todos llevamos dentro. El poder de transformar la vida a aquella en la que nosotros nos expresamos más plenamente. Y no te voy a pedir que te registres, ni te suscribas, ni nada por el estilo, porque simple y sencillamente tú sabrás si lo haces, cuándo lo haces y cómo lo haces. Porque cuando yo te pido que lo hagas porque es en tu beneficio, a lo mejor te estaría mintiendo. Porque en realidad, cuando yo te pido que te suscribas o que te anotes o que hagas lo que tengas que hacer, no te lo estoy diciendo por ti, te lo estoy diciendo por mí. Y por mí, lo único que puedo decirte es que yo disfruté enormemente manejando, diciendo y expresando estas palabras.